la sujeción. Vamos a aprender acerca del orden de Dios que Él pone acerca de todas las cosas visibles e invisibles, ¿sí? Vamos a aprender acerca del poder, la autoridad de Dios y cómo Él tiene sujeto todas las cosas con su poder y su autoridad. Título de sermón, la sujeción. Vamos al principio del Génesis 1, donde dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Diga, repita conmigo: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que era bueno, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Bueno, y así vemos en el Génesis como Dios, con su poder, su autoridad y su gobierno, fue creando todo con su poder y autoridad. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso y es un Dios creador. Después en Génesis 1:26 dice, después de que fue creando todo lo visible, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en la tierra, y en todo, tengo eco por ahí, y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Acomódame el micrófono, por favor. Entonces, ¿sabe? Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo cierto es que Dios hizo al hombre como su mejor obra, su creación perfecta. A imagen y semejanza de Dios los creó, y aparte los llamó hijo. De a todas sus criaturas los llamó hijo. Vemos que el hombre, desde el principio de la creación, no obedeció las ordenanzas de Dios. Más allá de ser la creación de Dios y ser hijo de Dios, él quiso tomar su camino. Pero para que Dios te dé, yo creo que entiendas esto, para que Dios te dé el poder y la autoridad sobre el mundo invisible y sobre el mundo físico, sobre todo lo que hay, porque fuimos creados para gobernar en la naturaleza como hijo de Dios, para que Dios te dé el poder y la autoridad, lo primero que tiene que haber de nuestra parte es obediencia total a su voz. En este caso sería la palabra de Dios. ¿Sí? En esto sería obediencia total a la palabra de Dios. Pero vemos que el hombre quiso tomar su propio camino y desobedeció la voz del Padre Celestial, la voz del Creador, la voz de Dios. Y vemos en Génesis 2:17 dijo: mas de todo árbol de la ciencia del bien y del mal comerás, porque del día que comiere, ciertamente, dice, no comieres, porque del día que comiere morirás. Vemos que el hombre desobedece la autoridad de Dios. Desde todos los tiempos, muchos se han propuesto desobedecer la orden de Dios. Eso pasó en la antigüedad, eso pasó hoy. Hoy, en el tiempo moderno, la desobediencia a Dios es no congregarse, no obedecer la palabra y no servirle. ¿Se entiende? Hoy en el tiempo actual, y ahora lo vamos a aprender con los versículos bíblicos, hoy en el tiempo actual es desobediencia a la palabra de Dios, no congregarse y no servirle. Vemos que Dios en el Génesis, con su poder y su autoridad, creó todo. Ustedes fíjense que la mayoría de entre el agua y la tierra, más del 70% es agua. Y las aguas no pasan de allá para acá porque Dios le puso límites. Dios creó las estrellas y las estrellas no caen porque Dios le puso límites. Las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, Dios le puso orden. La mañana, día, la noche, Dios le estableció un orden y un tiempo y todo. Los planetas no caen porque Dios le puso orden y límite. Así como Dios puso orden y límite a todo, Dios le pone orden y límite al hombre.
para nuestro bien, porque la palabra fue creada para nuestro bien, ¿sí? Entonces, también a Dios le dio al hombre sus leyes y sus normas para que nosotros aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, una vida sana y santa. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En Proverbios 25-28 dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, Dios está calificando al hombre que no se sujeta a la palabra de Dios, que no obedece a la palabra de Dios, como una persona, como una ciudad que no tiene fortaleza, que cualquiera viene y la asalta. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas y tiene que tomar las riendas de nuestras vidas para nuestra santidad. Nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra del Señor para que a nosotros nos vaya bien. Sin sujeción a la palabra no hay orden en la vida de la persona y no hay bendición. ¿Se entiende? Sin sujeción a la palabra no hay orden en la vida, no hay bendición. Si queremos un cambio en nuestra sociedad, lo primero que tiene que haber es obediencia a la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tanto es así en Mateo 6:33 dice: buscad primero a Dios y todo lo demás será añadido. O sea, buscad primero a Dios y después esas añadiduras que son nuestros sueños, Dios las va a cumplir. Pero la persona se empeña en decir, no, primero lo mío, lo que a mí me interesa, o a mi manera, y después a la manera de Dios. Y es al revés. Vemos, por ejemplo, la historia acá del soldado romano que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y reconoce el poder y la autoridad de Jesús, este soldado. Vemos Mateo 8, del 5 al 10, dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mis siervos hace esto y lo hace. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad les digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. O sea, cuando el soldado romano le pidió a Jesús que sanara a su empleado, estaba gravemente atormentado y paralítico en la casa, Jesús dijo: vamos a sanarlo. Él dijo: no, Señor, me da vergüenza, porque yo reconozco que tú eres el Rey de Reyes, eres el gobernador de los cielos y la tierra, eres Dios, y yo tengo soldado a mi cargo. Y yo mando a gente a hacer cosas y lo hacen. Y yo reconozco que vos sos el que tenés todo el poder y la autoridad y no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús se maravilló de esa tremenda fe de ese hombre, de esa humildad y de esa tremenda fe. Y automáticamente Jesús dijo: en este mismo momento tu empleado se ha sanado. El soldado reconoció el poder y la autoridad de Jesús. También Jesús muestra su poder y su autoridad a los discípulos, al enseñarles. Lucas 9, del 1 al 2 dice así: habiendo reunido a los 12, les dio poder y autoridad. Diga conmigo: poder y autoridad. Poder y autoridad. Poder y autoridad, no poder y autoridad. Poder y autoridad. Estamos ahí, no repita todo, pues si no, no me saque del contexto. Poder y autoridad. Escuche bien. Diga: poder y autoridad. Poder y autoridad. Hasta ahí nomás. Bien. Habiendo reunido a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Sí? Y envió a predicar del reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, poder y autoridad. O sea, ¿quién tiene el poder y la autoridad de todo? Jesús, en el cielo y en la tierra. Jesús da el poder y la autoridad a aquellas personas que se sujetan, que obedecen la palabra del Señor. Vemos que sin sujeción a la palabra del Señor, sin obediencia, no hay unción, no hay poder.
no hay autoridad, no hay gobierno que la persona pueda hacer, porque todo está sujeto a la palabra del Señor. Dios te va a probar, va a probar tu fe, o sea, tu fe, estamos hablando de tu obediencia, antes de darte el poder y la autoridad para gobernar. Dios va a probar eso. Me acuerdo de un hombre que vino a la iglesia con su familia, porque él había escuchado que acá se hacen sanidades, hay milagros, hay liberaciones, hay profecías, la gente sanada y liberada. Y esta persona dijo, vine por eso, me cambié de iglesia por eso. Al tiempito de venir con la familia se va, termina el culto, se va y la persona se queda. Y yo más o menos ya sabía por dónde iba y me dice, bueno, quiero hablar con usted. Me dice, sí, vamos a hablar, si ¿qué necesita? Le digo, quiero que me dé lo que usted tiene. Quiero que me dé lo que usted tiene. Y yo le dije, ¿cuánto quiere? ¿1 kilo, 2 kilos? ¿Dónde te lo cargo? Quiero lo que usted tiene, pero rápido porque me están esperando para comer. Él quería poder y autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué quería? O sea, el poder y la autoridad conlleva una responsabilidad. Una disciplina, ayuno, oración, obediencia, santidad. Y bueno, y como no obtuvo lo que quiso, se fue. Dios te va a probar también antes de darte el poder y la autoridad para que vos disfrutes de las bendiciones de Dios acá en la tierra y el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, del 1 al 2, dice así, acontecerá o pasará que si oyeres, diga oír, atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar, diga guardar, y poner por obra. Ahí está el secreto, ¿vio? Dice, pasará que si oís para guardar y poner por obra. Y poner por obra. ¿Se entiende? Escuchar, guardar y poner por obra. Ahí está el secreto. Porque hay muchas personas que escuchan, pero le entran por un oído y le sale por el otro. No sé cómo tendrán, si le habrán pasado un taladro por la oreja, pero pasa así, ¿vio? Entra por un lado, usted hágalo así en la oreja, a ver si entra, si pasa para aquel lado. Capaz que ya tiene, ¿vio? Hay personas que escuchan, pero le entra por un lado y le sale por el otro oído. Hay personas que escuchan, guardan la palabra, pero la palabra se queda muerta, porque no comparten la bendición de Dios. Y la palabra no tiene fruto. Pero hay de aquellas personas que escuchan, guardan la palabra y la pone por obra. Esa es la persona que entendió la palabra. Y el Señor también dice que también el Señor lo exaltará sobre todos los países de la tierra. Y vendrán sobre ti toda esta bendición y la alcanzarán si oyere la voz del Señor tu Dios. O sea, si oí la voz del Señor tu Dios y la pone por obra. Algunos quieren la bendición de Dios, pero no quieren saber nada. Algunos quieren la bendición de Dios, pero no quieren saber nada con todo lo que tenga que ver compromiso a Dios. Quieren la bendición de Dios, quieren el favor de Dios, pero no quieren saber nada con todo lo que tenga que ver comprometerse con el Señor. Esa es la misma actitud que tienen los brujos, que está lleno de brujos por todos lados. Ellos quieren las cosas fáciles, sin importar quién caiga. Aplasten a quien aplasten o maten a quien maten, solo por un momento de gloria. Quieren la bendición de Dios, o quieren ser vistos, pero no quieren llevar la responsabilidad de escuchar al Señor, de obedecer su palabra. Si querés que la gracia de Dios esté en tu vida, la unción de Dios venga a tu vida para gobernar en el mundo físico y espiritual, lo primero tiene que haber es obediencia a la palabra del Señor, escuchando la voz de los pastores que Dios los puso para guiarte en los caminos de Cristo. Jesús, antes de ser arrestado y golpeado y crucificado, él dijo claramente que nadie lo agarraba, nadie lo tomaba, nadie le pegaba sin que él le diera el permiso, porque él vino a cumplir una misión por los pecados de cada uno de nosotros. Él cargó ese peso de la maldición que teníamos que haber pagado nosotros. Y Jesús le habló claramente y les dijo
que él se dejaba agarrar y se dejaba pegar, se dejaba hacer cosas, porque vino con ese propósito a cargar la maldición que tenía que haber cargado el ser humano, la cargó él. Él mostró su poder y su autoridad al hablar, y dijo así, en Mateo 26, del 53 al 54. ¿Acaso piensan que no puedo que no puedo orar a mi Padre y que Él no mandaría más de 12 legiones de ángeles? O sea, él, cuando lo vinieron a agarrar y a golpear y a hacerle cosas, a arrestarlo, él dijo claramente, yo puedo orar en este momento y puedo mandar cientos de miles de ángeles para que me protejan. Pero ¿cómo se va a cumplir la Escritura? Que es necesario que se haga así. Hoy esto sucede con nosotros. Vemos a personas que dicen, me pasa esto, me pasa lo otro, me va mal acá, me va mal allá, las cosas no me salen bien, y es porque no escuchan la palabra del Señor, no obedecen la palabra del Señor. Pero si uno escucha la palabra del Señor, si uno obedece la palabra del Señor, si uno tiene en cuenta los consejos que Dios te da como padre, entonces está la protección del Señor y están los ángeles del Señor que te protegen en el momento difícil. Por ejemplo, acá en Juan 1, del 3 al 3:10 dice, acá está calificando y dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Sí? Califica hijos de Dios e hijos del diablo. Lo dice la palabra del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, no ama a su hermano, no es hijo de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, las personas que no obedecen la palabra, que no hacen justicia, que no escuchan el consejo, Dios los califica como hijos del diablo. ¿Sí? Y aquellas personas que sí escuchan la palabra del Señor, Dios los llama hijos de Dios. Aquellas personas que escuchan la palabra, vienen a la iglesia, escuchan el consejo de la palabra del Señor, le sirven a Dios, ese es un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo se demuestra el amor a Dios? Bueno, en este acto. Pero acá también lo dice, que no se habla de boca, porque muchas personas conocen la palabra y citan versículos, pero no es de boca, es de hecho también. Porque yo me puedo aprender algo, pero de hecho no sirve nada, lo que sirve es la acción. Primera de Juan 5:3. Este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Escuche bien. Que guardemos sus mandamientos. Que los cumplamos. Porque sus mandamientos no son difíciles de cumplir, dice. Dios no te está pidiendo algo que no lo puedas hacer tan fácil como venir a la iglesia, escuchar sus palabras, seguir sus consejos, servirle. Ese es el amor a Dios. Se demuestra. Porque hablamos todo. Pero en el cumplimiento de la acción se demuestra el amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunos dicen que hacen la voluntad de Dios. Dicen, no, yo hago la voluntad de Dios. Yo la hago, la cumplo. Pero es siempre y cuando vaya conforme a lo que ellos estipulan, a lo que ellos consideren, a lo que a ellos les convenga. Pero si no, ya no es la voluntad de Dios. Entonces están haciendo lo que quieren y no obedecen al Señor. Mire acá, por ejemplo, en Primera de Samuel 15:23 dice así: porque como pecado de brujería, escuche bien, como pecado de brujería es lo mismo que hacer brujería, está diciendo. Como pecado de brujería es la rebelión. O sea, ¿rebelarse a qué? A la palabra del Señor estamos hablando, ¿no? Como pecado de brujería es la rebelión. Y como ídolos o idolatría, como adorar imágenes, es lo mismo que adorarse uno mismo, la obstinación. Las personas que se ponen obstinadas, dicen que se están adorando ellos mismos. Y es lo mismo que adorar una imagen, porque son ellos y no la palabra del Señor. La desobediencia a la palabra es un espíritu de rebelión, es un espíritu de desobediencia. ¿Escuchado bien? La desobediencia a la palabra del Señor es un espíritu de rebelión, es un espíritu de desobediencia. Y vamos a seguir con la palabra. La palabra de Dios enseña.
Santiago 4:7. Sométase a Dios. Sométase a Dios, de ponerse bajo la autoridad de la palabra del Señor. Someterse a la palabra del Señor. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hay dos caminos que podés seguir. Decirle que tenés al lado, hay dos caminos que podés seguir. O te dejás guiar por el amor del Señor y buscás las cosas de Dios por el sacrificio que él hizo en la cruz. Qué difícil eso, ¿no? O te sometés al diablo con sus torturas que pueden ser eternas. La persona elige. ¿Se entiende? O te sometés a la palabra del Señor y te dejas guiar por el Señor, por amor al Señor, por lo que hizo Él por nosotros en la cruz. Qué difícil eso, ¿no? Someterse a Dios así. O te somete el diablo. Esos son los dos caminos que uno sigue. El diablo, si no hace las cosas correctamente, el diablo te somete. Te somete con sus torturas, con las privaciones de la vida y con tantas cosas. Sin duda lo mejor es obedecer al Señor, demostrando el amor que le tenemos por su sacrificio en la cruz, venir a la iglesia, obedecer su palabra y servirle. Después nos encontramos con personas que justifican su pecado, ¿sabe? Y dicen, pero es que Dios también está en todos lados. ¿De verdad o no? Usted lo escuchó, ¿no? Dios está en todos lados. Sí, pero no con todos. No con todos. Está con aquellos que obedecen su palabra, le siguen y le sirven. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este versículo, por favor, cópieselo, porque es para la dama de la cartera, para el bolsillo del caballero, para compartir, para repartir, para dar, para regalar. Guárdeselo para usted de memoria, para aquellas personas que dicen lo contrario, lo que dice la palabra. ¿Sabe? Usted guárdeselo, porque esta es la palabra. ¿Sí? Hebreos 10 del 25 al 31. Hebreos 10 del 25 al 31. Escuche muy bien, ¿eh? Escuche muy bien. No te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortarlo. Cuando usted ve que alguno no se congrega, uno le tiene que llamar la atención. Por él mismo. Algunos se ofenden. No te metas en mi vida. Más tanto ve cuando el día se acerca. Escuche bien esto, porque si pecás voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. O sea que dice que las personas que no se congregan están pecando voluntariamente. Y ya no quedan más sacrificios por los pecados. Antes en la antigüedad se hacían miles de sacrificios por los pecados del pueblo. Después vino Jesús, pagó Él con su cuerpo los sacrificios de todos los seres humanos. De manera que dice que ya no hay más sacrificios. Si uno no es siquiera capaz, dice, de venir a la iglesia por uno mismo, por la salvación de uno mismo, ya no queda más sacrificio. ¿Qué más sacrificio tal? Si uno no voluntariamente peca, dice. Si no viene a la iglesia, está pecando contra Dios, porque ¿qué más sacrificio querés? O sea, si uno no viene por uno mismo, ya no hay más nada, dice la palabra. Sigue la palabra. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios, una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos de Dios. Dios los toma como enemigos. ¿Se entiende? El que viola la ley, dice de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensás que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios? O sea, te está hablando, dice, si ya uno se deja de congregar voluntariamente y está pecando voluntariamente y Dios le dice que es como un enemigo, es enemigo, y que le queda una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios de Dios, a los enemigos de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensás que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado e hiciere afrenta, o sea, hiciere deshonra al Espíritu de gracia? Escuche bien esto. Está diciendo
que aquellas personas que no se congregan, que lo toman todo muy light, que pecan voluntariamente, que Dios los llama como su enemigo, dice que están pisoteando, para Dios es lo mismo que pisotear al Hijo de Dios, y tienen por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado. ¿Se entiende? Pisotean al Hijo de Dios, eso es lo que Dios los tiene con ese concepto, y tienen por inmunda la sangre del pacto con el cual fuimos santificados. Y también hacen deshonra al Espíritu Santo. Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez el Señor dijo a su pueblo, está hablando de su pueblo, no está hablando de los inconversos, está hablando de las personas que conocen a Dios. Todo este versículo está enfatizado en las personas que conocieron a Dios, no en los inconversos. Es que esas personas que están ciegas, que hayas conocido en algún lugar a Dios, que hayas reconocido, aceptaste a Jesús, conocer dónde está el camino de la verdad y la justicia, pero no hace las cosas correctamente bien. De eso se trata, de esta clase de personas, no de los inconversos. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo está hablando, a la gente que conoció a Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Te das cuenta? A las personas que no se sujetan a la palabra del Señor, que no vienen a la iglesia, que se dejan de congregar, Dios los toma, que pecan voluntariamente, los toma como adversarios, que pisotean la sangre que lo pisotean al Señor, que tienen por inmunda la sangre del pacto y que deshonran al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Si el Señor está en tu vida, tenés que andar como Él anduvo, ¿sí? Andar como Él anduvo, siguiendo los consejos de la palabra del Señor, congregarte en una iglesia, ponerte bajo los consejos de los ministros, de los pastores, de los líderes que Dios pone para tu bendición. Después están aquellos que dicen, sí, pero los pastores lo pone el hombre, no es Dios. Y ahora vamos ahí a ese tema, porque veo que siempre hay de todo. ¿Sí? Entonces, lo mejor es buscar una iglesia, congregarse, seguir los pasos de Cristo, seguir sus consejos, escuchar los consejos de la persona que Dios pone para tu bendición. Porque los ministros de Dios, los líderes, los pone Dios. Los pone Dios, no es que se ponen voluntariamente, tienen un llamado de Dios, Dios los pone ahí en ese lugar. La Biblia enseña acerca de ese orden, acerca de esos pastores, acerca de esos líderes. Lo dice en Romanos 13, del 1 al 5. Escuche bien, sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice, pónganse bajo autoridad de las autoridades superiores que Dios pone. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Se da cuenta? Las autoridades, los pastores, los ministros, los líderes, todas estas personas, las pone Dios, Dios las establece, Dios las pone. Dice, pónganse bajo esa autoridad, vayan a la iglesia, congréguense, escuchen el consejo de la palabra del Señor, de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, está resistiendo. O sea, dice, no me parece esto, lo voy a hacer de esta manera. Está resistiendo no a la persona, está resistiendo a Dios. Está resistiendo a Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿La condenación qué es? Perder la salvación. Maldición. Apartarse del camino. Los que resisten a la palabra del Señor, los que resisten a lo establecido por Dios, los que resisten al orden de Dios, a la sujeción de Dios, están resistiéndose no a la persona, están resistiéndose a Dios. Y acarrean condenación para sí mismos. Porque los pastores no están para infundir temor. No están para hacerte tener miedo al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque son servidores de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La espada es la palabra del Señor.
Algunos menosprecian hoy a los pastores, los líderes, los ministros que Dios pone. Pero dice la palabra que son servidores de Dios para castigar al malo. Dice que llevan la espada, porque no en vano lleva la espada, la palabra del Señor, porque es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, dice. Decirle a que tiene al lado, estate sujeto a la casa del Señor. Estate sujeto a la casa del Señor. A la iglesia donde estás. A la iglesia donde estás. ¿Te das cuenta? Tú no tienes que estar sujeto. Tienes que estar sujeto. No solamente por causa del castigo, dice, sino también por causa de la conciencia. Sino por causa de la conciencia. Entonces, ¿se da cuenta? La iglesia la establece el Señor. La iglesia la establece el Señor. La iglesia la establece el Señor. Los ministros, los pastores, los líderes, todo lo establece el Señor. Para el bien de uno. Dice que somos servidores de Dios. Para tu bien. Estamos sirviendo a Dios para tu bien. No es para tu mal, es para tu bien. Por eso es necesario quererlo, estar ese sujeto. Porque estamos haciendo un trabajo por tu vida. ¿Sí? De ayuno, de oración, de servicio, de santidad. Cualquier político puede mentir y mienten. La gran mayoría. Cualquier policía, cualquier abogado, cualquier escribano, cualquiera puede mentir. Pero un ministro de Dios verdadero no puede mentir. Hay que estar sujeto donde Dios le pone. Porque las personas que Dios pone son personas de ayuno, oración, de quebranto. Son personas que Dios está trabajando en ellos. Y Dios lo mira en la meticulosidad. Y uno tiene que guardar siempre la pulcrosidad de no mentir, de no engañar, de no hacer las cosas mal para bendecirte. Entonces tenemos que hacer las cosas bien. ¿Se da cuenta? Sin duda, la obediencia y el amor a Dios es poner en primer lugar a Dios. Esa es la obediencia y el amor a Dios. Poner en primer lugar a Dios. Ir a una iglesia, escuchar la voz de los pastores y los líderes que Dios te pone, obedecer la palabra y servirle a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y por último, Primera de Juan 5:3. Este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, dice. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Ese es el amor a Dios. Todo lo que no se ame, no se valora, no se aprecia, no se respeta. Entonces, nosotros somos conscientes de esta realidad, de lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz. Este es el amor a Dios, lo que hizo Jesús en la cruz. Este es el amor a Dios, que guardemos su palabra, pero no para Él, para nosotros. Porque si no guardamos su palabra, no nos sujetamos a la palabra, los perjudicados seríamos nosotros, no el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios los bendiga.